donde la parte real es X, la parte imaginaria es Y. Te presentan al número I. Déjenmelo escribir aquí en este curso así. ¿Algunos profesores les da cortocircuito que escriba esto? De verdad, de verdad. ¿Qué? Eso. Que I es raíz de menos 1. Pero, ¿Sí es, no? pues así. Ok. En este curso se vale, ¿va? Es que tiene una representación vectorial que la encuentras en el margen completo. Muy bien. Obviamente, ¿qué pasa cuando tienes W también? U veces más veces V. ¿Sí está? ¿Qué pasa cuando tienes Z más W? Tienes el número completo. X más U más Y veces Y más U. No hay bronca, ¿verdad? Se suma la parte real y la parte compleja. Pero empieza la bronca cuando tienes Z por W, o sea, es X más Y veces Y por U más Y veces V. Bueno, es un polinomio, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? X, U, ¿sí lo checan? Sí. Y observen, voy a sacar la parte real. Y por IV, nos queda I cuadrada Y por V. Pero la I cuadrada, aquí lo tenemos, entonces ¿qué nos va a quedar? Menos Y por V. Más I veces y factorizo. Si te das cuenta es Y por U. Más X por V. ¿Sí se observa? Bueno, no hay bronca con. Luego, si tú tienes Z entre W, pues tenemos ahí como que definir algo. Entonces, cuando tú calculas el módulo de Z, no se pone doble barra, eso ya no se usa. Para los complejos te basta con valor absoluto. Tú debes de nada más entender en dónde está este elemento. Si este elemento está en los reales, funciona como valor absoluto. Si el elemento está en los complejos, no, como módulo. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener como módulo? Vas a tener X cuadrado más Y cuadrado. Tampoco hay bronca, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando tienes Z conjugado? Sí lo conocen, ¿verdad? ¿Quién es? X menos Y veces Y. Poca bronca. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes Z por Z conjugado? Si nosotros aplicamos la definición de X más Y veces Y por X menos Y veces Y, ¿sí se observa? Es producto de conjugados, ¿no? ¿Qué nos va a quedar? Menos Y cuadrada que cuadrada que cuadrada. Dejen ser un poco exagerados, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero este al cuadrado, ¿cuánto vale? Menos 1. ¿Con el menos? Entonces, ¿qué nos queda? X cuadrado más Y cuadrado. Entonces, ¿quién resultó ser Z por Z conjugado? El módulo. El cuadrado del módulo, ¿no? Bueno, nosotros para poder hacer una división de complejos es muy sencillo, simplemente multiplicas por la unidad que más nos conviene. ¿Sí se nota? Entonces, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener X más Y veces Y por U más, menos, ¿verdad? Y veces V entre U cuadrada más B cuadrada. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Al multiplicar estos elementos, ¿qué nos va a quedar? XU menos Menos. menos más, ¿no? YV más I veces U menos YU menos XV. ¿Sí se observa? ¿Está bien? Ok, permíteme poner ahí. Entonces, si te das cuenta, aquí va a ser la norma de W, y aquí me va a quedar la norma de W, ¿sí? En donde la parte imaginaria, la parte real de Z, coma la parte imaginaria de cualquier complejo, en donde tiene que pertenecer a lo real. Entonces, si te das cuenta, Z entre W es igual a un Z' que pertenece a los complejos. ¿Sí?
Ah, no es bronca. Todo está bien con los números complejos, creo que ahí la lleva. Sin embargo, cuando tú le das la representación vectorial a un número complejo, ahí tenemos un número complejo, ¿verdad? Si nosotros le queremos dar la representación vectorial a z, ¿quién es? O sea, tú tienes que esto es x más y veces y, ¿sí o no? Entonces, ¿esta longitud cuánto mide? Perdón. Y esta longitud cuánto mide? X en triángulos trigonométricos. Coseno de A ver, para empezar. Coseno del ángulo. X entre. No. Ojo. ¿Ah? Como que es un error muy recurrente de ustedes, porque luego lo veo que lo hacen, y lo hacen, y lo hacen. Es el módulo. Y el seno del ángulo. Y entra el módulo de z, ¿no? Y entonces cuando lo sustituye aquí, si te das cuenta, es el módulo de z que va a ser multiplicado por coseno del ángulo más y veces seno del ángulo. Ah, pues no es broma. Está chido. ¿Ah? De tal suerte que si yo tengo un vector W que es, ¿qué dije? U más I veces su B, vamos a llamar que este es el módulo de W por coseno de un ángulo alfa. ¿Sí me explico? Más I veces seno de un ángulo alfa. Y tampoco hay bronca. Donde vamos a llamarle al módulo de Z R1 y al módulo de W R2. Ya tengo una forma más completa. Pero ¿qué pasa cuando yo multiplico Z por W? Sumas los ángulos y multiplicas las más. Si te das cuenta es R1 por coseno del ángulo más I veces seno del ángulo. Sí, tienes razón. R2 coseno de alfa más I veces seno de alfa, ¿verdad? Y cuando multipliquemos, ¿qué nos va a quedar? R1, R2, que va a multiplicar a coseno de teta, coseno de alfa, menos seno de teta, seno de alfa, más I veces seno de teta, coseno de alfa, más seno de alfa, coseno de teta, no. Pero si aplicas identidades trigonométricas, todo este R1, R2, coseno de teta más alfa, aguas, más I veces seno de. ¿Sí me explicó? ¿Cuál es el sentido geométrico de multiplicar dos complejos? Sumar los ángulos y multiplicar los ángulos. Entonces yo tengo aquí B, que diga tengo Z con el ángulo teta, tengo al W con su ángulo alfa. ¿Sí lo checamos? Sí. Pero entonces, ¿cómo los multiplico geométricamente? Si te das cuenta, ¿sí vieron esta recta? Esta recta, ¿qué le estoy sumando? Le estoy sumando. Entonces, si te das cuenta, aquí tienes teta más alfa. ¿Sí o no? ¿Qué te falta? Multiplicar el módulo por el otro módulo, ¿no? Entonces va a estar acá. Entonces, este de acá es Z por doble. ¿Ah? ¿Qué pasa cuando multiplico Z por Z conjugado? La forma se hace. Z por Z con. Aquí está Z, ¿estamos de acuerdo? Y Z conjugado tiene que estar aquí, ¿sí o no? Sí. Y el ángulo es negativo. Entonces tienes Z por Z conjugado. Deberían estar en el numeral, aquí están dando los ángulos. Se hacen cero, ¿no? La suma de los ángulos. La suma de los ángulos es cero. Entonces, ¿en qué eje cae? En X. En los reales, ¿no? Ajá. Este es el eje real y el eje Sí. complejo. Vamos a decir imaginario. ¿Ok? Pero entonces, ¿dónde está el producto? En el eje real. Déjenme poner otro color.
el producto de estos vectores, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser el módulo de z al cuadrado, ¿verdad? Porque el módulo de z y el módulo de z conjugado, ¿cómo tienen que ser? ¿Qué te pasa? O sea, la norma de estos vectores, la norma de este y de este, Sí, ¿cómo la van a misma. ser? Sí, La misma, ¿no? La misma. Y entonces, cuando tú multiplicas z por z conjugado, tendrías que multiplicar z por z conjugado Ajá. por los cosenos de 0 y seno de 0. ¿Cuánto te va a dar? No. Y entonces, ¿qué te quedó aquí? Z módulo al cuadrado. Z cuadrado. Ajá. ¿No? ¿Este numerito quién es? Es el producto de z conjugado. ¿Va? ¿Hasta ahí no hay bronca? ¿Todo está claro? Bien. ¿Cuál es el lema de la facultad? Demostrar que. ¿Para qué hacer las cosas fáciles si pueden ser deliciosamente complicadas? Vamos a ver qué onda. Resulta que hay expansiones de Taylor. ¿No? O, ¿sí? Expansión de Taylor. ¿Cuál es esa? ¿Qué quiere decir la expansión de Taylor? Aproximando un polinomio, ¿no? F es donde tiene que estar. Una función. Clases de infinito. Ujú. ¿No? ¿Qué significa clases de infinito? Derivable. ¿Qué es derivable? Y sus derivadas. Y es continuo en todas sus derivadas. No es lo mismo que sea derivable y ya. Porque podemos calcular la derivada del valor absoluto. ¿Sí? Pero su derivada no es continua. ¿De acuerdo? ¿Es sigma? ¿Eh? Es sigma. Ok. Es infinito. Ah. O sea, vas a agarrarte una función de clases de infinito. Sí, sí. Y si te agarras una función de clases de infinito, esa función en todos sus puntos, ¿a qué es igual? A la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de f de x0. Muy importante, que por eso Taylor fue muy importante. F de x0 derivada n, ¿no? Derivada i. ¿Sí me explico? Entre i factorial por x menos x0 ahí. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Más? más el residuo ¿Que depende? x0. ¿Ah? ¿Qué es el residuo? Lo que falta para que sea la función absoluta de x. Es el error de la diferencial entre la función. ¿De acuerdo? ¿Qué es la diferencial? La diferencia viene siendo no relativo. Es la resta de la aproximación funcional con respecto a la función original. ¿Verdad? Ese es el residuo. A ver. Muy bien. Pero resulta y que es muy conveniente que la serie de Taylor posteriormente se convirtió en la serie de McLaurin, ¿no? Entonces, vino las series de McLaurin. ¿Qué es la serie de McLaurin? Es la misma que la serie de Taylor, salvo que la serie de McLaurin se calcula en el cerro. ¿No? Y bueno, por ahí hubo un matemático que perdió la vista, que dijeron que perdió un ojo, porque pasaba las noches en vela. En ese entonces todavía no existía la luz. Y entonces tenías que usar tu vela. Y ese cuate, sí, ese cuate se la pasaba escribiendo y escribiendo. Y prefería desvelarse, ¿no? Y perdió un ojo. Entonces lo revisó el doctor y le dijo: si usted sigue escribiendo matemáticas, va a perder el otro ojo. Y se quedó ciego, ¿no? Prefirió. Entonces ese matemático era Euler, ¿no? Entonces, viendo al señor, es alemán, ¿no? Euler. No, no es Euler. Bueno, Euler aquí. ¿Le quitaron el nombre? No, se pronuncia así en alemán. Euler. O sea, pero ¿el vista o el ojo? Claro.
Quedó ciego, no. Preocupado por el ojo, el chavo, ¿ah? Mira, para tu tranquilidad ya murió. Murió entre comillas, ¿no? ¿Por qué? Porque sigue vivo. Sigue vivo en las matemáticas. Y el tipo se fascinó, quedó fascinado por una de las funciones más interesantes que la función exponencial, ¿no? La función exponencial es magnífica porque esta determina el interés compuesto, crecimiento de bacterias, carbono 14, el pH de los elementos. O sea, esa función exponencial está en todos los, casi todas las funciones aplicables más fuertes, ¿no? Abarcan desde la astronomía, biología, matemáticas. Es una función fuerte. Y además es una de las funciones más interesantes porque f' de x, ¿cuánto vale? O sea, es chidísima, ¿no? De tal suerte que f' de x, ¿cuánto vale? ¿No? La iésima derivada. Y más interesante porque si aplicamos Maslare, es en cero, ¿cuánto vale la función? ¿No? Compañera, tranquilo. Yo estoy haciéndote reír abajo. Muy bien. Y entonces, ¿cuál es la serie de Maclaurin de la función? O sea, ¿en qué se convierte f de x? 1 sobre n de Espérenme, ahí el instinto arácnido me está diciendo algo más interesante. ¿Sí o no? Sentía que ahora nada más. ¿En qué se va a convertir? X menos X0, pero X0 ¿cuánto vale? 0. Ah, qué chido, entonces es X a la I, ¿verdad? Entre I factorial por 1 más F de X0, ¿cuánto vale F de X0? 1 más un residuo que depende del 0. ¿Sí? Bueno, entonces lo que estamos diciendo es que E de X, ¿en qué se convierte en realidad? Son las 1 más X más X al cuadrado sobre 2 más ¿verdad? Sí. Es el residuo que no me interesa. ¿Sí? Si nosotros agarramos la epsilon mayor que 0, entonces, ¿qué le va a pasar al residuo? ¿Cuánto va a valer? ¿Va? Ahí es 3 factorial, ¿no? Sí. ¿Ya? Hola. Supéralo. Ok. ¿Cuál es lo interesante de esta función? ¿Tiene raíces completas? ¿Cuál es lo fuerte de esta función? Que aproximamos la exponencial con un polinomio. ¿Sí me explicó? Sí. O sea, por ahí alguien había comentado que estas funciones eran trascendentales y que no se pueden aproximar con polinomios. Ah, ¿cómo ves que sí? ¿No? ¿Cómo ves que dijeron, no? Vas a ver que sí.
¿no? O sea, ya sé que casi no se da esto de las matemáticas de gente aferrada, ¿no? Es raro. Entonces, resulta que sí lo encontró. Bueno, ¿qué pasa con este cuadro? ¿Quién es este? Según la expansión de K. Ah, no, pero Uno más y X. más X al cuadrado sobre 2. Al momento, antes de escribirla, vamos a jugar un poquito con los complejos. ¿Quién es Y? Tranquilos, tranquilos. Por eso les digo que hay profesores que te van a decir, ¿qué te pasa? Es el módulo, ¿cuánto vale? 1. Va a ser seno, ¿qué te pasa? Coseno de pi medios más I veces seno de pi medios. ¿Va? Y al cuadrado, entonces, ¿qué sería? 2 al cuadrado. No. Acuérdense que era la suma de los ángulos y el producto de los módulos, pero el módulo vale 1 y los ángulos pi medios, ¿no? Entonces la suma, ¿qué nos va a dar? Coseno de pi más I veces seno de pi. Afortunadamente este cuate 0 y este cuate es Menos 1. ¿sí o no? Porque es pi, ¿no? Es menos 1. ¿Sí vieron la sutil diferencia de definirlo como raíz de menos 1 a definirlo así? Sí me expliqué por qué como que les causa un cortocircuito a ciertas personas. Tienen razón, porque es mejor definirlo en su forma trigonométrica que andar sacando un resultado como que muy ingenieril. Así, tú di que I es raíz de menos 1 y clávatelo en el corazón. O sea, no. Y al cubo, ¿quién es? Menos I. Avanzabas. Coseno Coseno de de 3 medios de pi más I veces seno de 3 medios de pi. ¿Sí vieron por qué 3 medios? Ajá. Le sumamos 3 veces el argumento. ¿Sí? De hecho, en los complejos no se llama ángulo, se va a llamar argumento. Entonces, ¿cuánto es coseno de 3 medios de pi? 0. ¿Y cuánto es coseno de 3 medios de pi? Seno de 3 medios de pi. Menos 1, ¿no? ¿Qué nos queda? Y a la cuarta. Coseno Coseno de 2. de 2pi más I veces Seno de 2 pi. seno de 2pi. ¿Qué nos va a quedar? Coseno de 2pi, ¿cuánto vale? 1 más. 1, ¿verdad? Porque esto vale 0. Entonces, si te das cuenta, tenemos que I cuadrada y al cubo y a la cuarta. Oye, cuando tú multiplicaste ángulos, cuando tú multiplicaste vectores complejos, dices, pues es fácil sumar los ángulos. Pero ¿qué pasa si el ángulo se pasa de 2pi? Es cíclica, porque coseno y seno son cíclicos aparte. No, a ver, momento, a ver, tranquilo. O sea, por ejemplo, si tengo z igual a seno de 5, no, 2 tercios de pi, más I veces, aquí es coseno, ¿verdad? Sí. Más I veces seno de 2 tercios de pi. ¿Quién es z al cuadrado? Módulo 1, obviamente, ¿no? ¿Quién es z cuadrada? Coseno de 4 tercios de pi. Híjoles, 4 tercios de pi. Órale, pues. Más I veces seno de 4 tercios de pi. Es lo mismo que un tercio. Pues es un tercio de pi, ¿no? No, porque es 3. Eso está atrapado entre 0 y 2 pi. Díganme una potencia que se pase. Sí, la primera potencia que se pase de 2 pi. ¿Potencia? ¿Cómo que O sea, Z al algo que se pasa. Z al algo, no sé, a la n, tal que coseno sería 2 n3 pi. 6 tercios y es 2 pi. Entonces la cuarta potencia. ¿Cuál? ¿La cuarta? ¿Por qué? No, la cuarta. La quinta. Bueno, la quinta. ¿Qué es lo que quiero? Que se pase Que sea mayor, ¿no?
parece? Sí. Ok. ¿Qué le va a pasar a los pi? ¿Qué le pasa al 2? Se va. N tiene que ser mayor que 3. A ver. ¿Ah? A ver. ¿Sí o no? Sí. Dígame una potencia que sea mayor que 3. 4. ¡Ah, qué inteligente! Me hizo dudar nada más. Esa es la labor de un maestro, ¿no? Obviamente no te tengo que dejar sonar. Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con 4 tercios de pi? ¿Qué pasó con 4 tercios de pi? ¿A cuánto equivale? Digámoslo en grados, no importa que se pase. Son 240. 720 entre 2, ¿no? Entre 3. 720 entre 3, ¿cuánto es? Entonces estuvo mal mi cuenta. Sí, es que no es que puso 4 tercios. Porque no sé multiplicar, ¿verdad? No. Discúlpenme. No lo vuelvo a hacer. Pero son Ok. tercios, ah, sí, son tercios. 8 tercios de pi. 8 tercios de pi, ¿a qué equivale? 8 por 3, 60. 360 más 320. 6 por 8, 48, 460. 260. ¿Otra vez sí vieron por qué o no? Sí. 180 entre 3, 6. ¿Por 8? 480 grados. Hay un problema. A menos de que estés en una geometría riemanniana, ¿qué se vale en la geometría riemanniana? Las copias del plano, las copias n del plano. Entonces, si tú agarras este vector ya no vive en este plano, ¿verdad? Porque este plano está agarrando de 0 a 2pi. Este plano, ¿de dónde estaría agarrando? De 2pi cerrado 4. a 4pi abierto. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, ¿qué le está pasando al ángulo cuando usted sume y sume y sume y sume? Estás generando copias del mismo plano. Entonces tienes que cerrar esas copias para hacer un solo plano. ¿Por qué nos interesa hacer un solo plano? Porque queremos funciones. Acuérdate que un valor de la imagen, del dominio, no puede tener varios valores de la imagen. Y entonces, al haber varias copias del plano, ¿qué le está pasando a un ángulo? ¿Cuántas copias está teniendo? Y entonces está rompiendo el concepto de función. Por eso digo, eso tiene que ver ya más con las geometrías riemannianas. ¿De acuerdo? Bueno, salvo ese caso, entonces, ¿qué le vamos a pedir al ángulo? Al ángulo le vamos a pedir en dónde tenga que estar de 0 a 2pi abierto. ¿Sí? Porque el 2pi cerrado vuelves a regresar al 0. Teniendo esa consideración, entonces 480 grados, pues obviamente se sale de aquí. Lo tenemos que trasladar, entonces tenemos que aplicar un módulo. ¿Sí? O sea, alfa tiene que ser congruente a alfa prima módulo 2pi. Es decir, si te pasaste de 2pi, ya valió. ¿De acuerdo? Entonces, a este 480 grados, ¿qué le tienes que restar? 2pi. 360. Sí. ¿Cuánto nos queda? Sí. Pásalo a pi, por favor. Normal. Sí. 2 tercios de pi. Ah, caray. Entonces, z a la cuarta, ¿en qué se va a convertir? En Z. O sea, ya empiezan a haber copias del mismo elemento, pero entonces resulta que no son copias, es el mismo. ¿Sí? Bueno, ¿y eso por qué es importante? Porque yo no voy a andar sumando. Imagínate, y a la quinta, ¿qué sería? Sería 5 medios de pi. 5 medios de pi se va a pasar. Entonces, y a la quinta, ¿en qué se convierte en realidad? En I3, ¿no? En i. Y a la sexta, ¿en qué se va a convertir? Menos 1. Menos 1. Observen Sí. la relación. Y a la séptima, ¿en qué se tiene que convertir? ¿En qué?
Pero sí. Y a la octava, ¿en qué se va a convertir? Y ya saben que uno es ocioso. ¿Quieren seguir a la 327? ¿Quién es I a la 327? No diga, no nos diga, espera. Menos I. Sí. Entre 1, 2, 3 y 4 y que salga entero. Y al cubo, ¿no? Sí. ¿Y al cubo cuánto vale? Menos sí. ¿Por qué? O sea, sí, pero ¿por qué entonces? Porque las potencias de I son congruentes con el módulo 4. ¿Quién es el módulo 4? El periodo de... Miren, estamos hablando de la clase residual del 4. Es gorrito. Las clases residuales del 4. ¿Cuáles son las clases residuales? Son los números enteros que te van a dejar como residuo 0, 1, 2 y 3. ¿Va? Esas clases residuales no son ajenas. ¿Por qué son ajenas? ¿Por qué son ajenas? Y dame un argumento así, fuerte, sólido. Y este argumento viene desde la Grecia antigua. ¿Eh? Que los elementos de aquí no están acá. O sea, un argumento fuerte de por qué son ajenas. ¿Por qué es? Bueno, te lo volteo, ¿por qué son clases de equivalencia? Bueno, ¿por qué son una partición? Porque juntos te dan todo el conjunto. El algoritmo de Euclides nos dice que cuando tú dividas un número entre otro, el residuo, ¿cómo tiene que ser? Único. Sí, menor igual que el número. Menor igual, es que tiene que ver con lo que digo, compañero. Tiene que ser el residuo menor igual que el número que divide. Estoy en módulo 4, ¿no? Entonces, los residuos de 4, ¿cuáles son? 0, 1, 2, 3. Si estos elementos se intersectaran, quiere decir que hay un número que al dividirlo entre 4 te deja residuo 0 y a la vez también te va a dejar residuo 1 y contradices el algoritmo de la función de Euclides, porque el residuo tiene que ser único. ¿Va? Entonces, ¿cómo calculamos este cuate? Este cuate lo tengo que dividir entre 4 y debo de observar el residuo. Entonces 4 entre 327 te queda residuo 3. Entonces eso equivale ahí al cubo, y al cubo eso equivale a menos 5. ¿Sí me expliqué? Entonces, ¿quién es I a la 231? Otra vez.